Cifisi, un caso cerrado que seguro va a ser muy interesante, así que adelante. Muchas gracias por la preparación al ponente y por la tutorización a Marta. Pues adelante, cuando quieras, Diego. Bueno, gracias, Juanjo. Pues bueno, comenzamos este caso clínico cerrado con un aviso, y es que esta sesión es una sesión libre de inteligencia artificial. Solo se ha hecho con la inteligencia de un humilde R5 de interna, que creo que es la gracia de estas sesiones, ¿no? A describir un poco el proceso que te lleva al diagnóstico y al manejo por el que apuestas. Y luego también, pues un poco, si ChatGPT lo hace todo perfecto, no damos mucho lugar a la discusión posterior, ¿no? Vamos con los datos iniciales del caso. Se trata de un varón de 28 años, nacido en Mali, que llega a España de forma irregular vía patera desde Mauritania, donde ha estado 3 años previamente. Acude con un intérprete porque el paciente habla soninké, no habla inglés, francés ni español, lo cual nos limita un poco la anamnesis. Pero básicamente consulta por 2 síntomas guía, que son un dolor abdominal difuso e intermitente de larga evolución que aumenta tras el ejercicio, que no asocia diarrea, vómitos ni náuseas, y una hematuria de unos 2 años de evolución casi a diario. Y con esto, pues Marta me dijo que si con esto tenía para empezar. Y bueno, pues tenemos bastante, porque esta diapositiva es un poco para reflejar que el diagnóstico diferencial del dolor abdominal es muy amplio, ¿no? Y podemos vernos un poco abrumados al principio. Pero poniendo en valor la anamnesis, pues solo con estos pocos datos que nos dan ya podemos acotar bastante el diagnóstico, ¿no? El hecho de que el dolor abdominal sea difuso, que sea intermitente, que sea de larga evolución, sin otros síntomas digestivos asociados y que aumenta tras el ejercicio, pues dentro de las causas de dolor abdominal, pues dentro de las digestivas, el hecho de que sea difuso, pues quizá nos haría apostar un poco más por las causas intestinales, ¿no? Las gastroenteritis, pues quizá por su frecuencia, aunque suelen asociar diarrea, náuseas o vómitos, pues si son crónicas a veces estos síntomas son un poco menores. Puede justificarse también por cuadros obstructivos, sobre todo teniendo en cuenta pues, las infecciones por parásitos como nemátodos, como el ascaris, que pueden dar lugar a cuadros suboclusivos. La adenitis mesentérica también podría dar lugar a un cuadro así. La tuberculosis siempre está ahí como la gran imitadora. Los cuadros funcionales, pues bueno, serían un diagnóstico de descarte. En cuanto a causas geniturinarias, pues bueno, quizá un cólico renoureteral no daría lugar a un dolor abdominal difuso, pero sí un dolor intermitente de larga evolución, sin síntomas digestivos asociados y que pueda aumentar tras el ejercicio al movilizarse los cálculos. En cuanto a causas vasculares, pues bueno, es un paciente joven, sería un poco menos probable, pero una angina mesentérica sí que puede dar lugar también a un dolor de estas características. Otras causas atípicas y que coinciden menos con el diagnóstico podría ser pues, infartos esplénicos de repetición, puede ser un dolor referido, ¿no? Quizá la pericarditis también coincide con ese dolor intermitente de larga evolución sin síntomas digestivos que puede desencadenarse por el ejercicio. Y luego tenemos pues, otras causas sistémicas, ¿no? Que cuadrarían bastante bien, como puede ser pues, una púrpura de Sjögren-Lengeno, una porfiria intermitente aguda o también teniendo en cuenta que el paciente viene de Mali, pues podría ser una anemia drepanocítica con crisis vasoclusivas. Y en cuanto al diagnóstico diferencial de la hematuria, que es un poco más acotado, pues siempre tenemos que plantearnos inicialmente si esa hematuria es de origen glomerular o no glomerular, y luego también tenemos que plantearnos una serie de diagnósticos que pueden ser imitadores de la hematuria. Dentro de las causas de hematuria de origen glomerular, pues bueno, ya hemos mencionado una glomerulonefritis primaria, ¿no? La glomerulonefritis IgA, que podría cuadrar también con el dolor abdominal que presenta el paciente. Dentro de las causas no glomerulares, que suelen ser más frecuentes, pues en las causas en la vía urinaria, la infección urinaria, que es muy frecuente y nos podría producir pues, ese dolor abdominal y la hematuria. Los cálculos, que ya los hemos comentado, con la relación con el ejercicio. Las causas vasculares, de nuevo, pues por el perfil del paciente serían algo menos frecuentes a priori. Y en cuanto a las causas generales, pues bueno, siempre habrá que descartar trombopenia, coagulopatía cuando tenemos una hematuria. Y hay otros diagnósticos que ya hemos ido mencionando, como la anemia drepanocítica en un paciente procedente de Mali. El ejercicio físico intenso también puede dar lugar a hematuria, pero también es un diagnóstico de exclusión. Y en cuanto a los imitadores de la hematuria, pues bueno, ya hemos hablado también de que podría cuadrar bastante bien con una porfiria intermitente aguda. También tenemos que tener en cuenta pues, que el paciente procede de Mali y esto implica una serie de enfermedades endémicas y más frecuentes. Esta es una tabla de un consenso de la SEIN que clasifica a los migrantes según el área del que proceden y en función de ello pues, nos indican
la patología que deberíamos cribar, ¿no?, en este tipo de pacientes. En el caso de nuestro paciente sería un paciente procedente del África subsahariana y habría que hacer un cribado pues, de estas enfermedades universales, ¿no?, la tuberculosis, las ETS, VIH, hepatitis, que también nos podrían justificar el dolor abdominal. Causas tropicales como la malaria, las parasitosis intestinales, especialmente importante en este caso, la esquistosomiasis también, ya que el paciente tiene hematuria. Otras patologías que también hemos comentado, la anemia drepanocítica, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y luego pues también patología de la esfera mental, entre la que se incluyen somatizaciones que bueno, muchas veces también pueden tener clínica abdominal. Y este es otro documento del Ministerio de Sanidad de 2008 en el que divide en África en unas áreas más concretas. Nuestro paciente pertenecería al África occidental. Y dentro de la patología a descartar, pues nos hablan también de que es muy importante descartar en este paciente que tiene dolor abdominal y también hematuria, pues infecciones gastrointestinales por parásitos y bacterias, hepatitis y la esquistosomiasis, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos el cuadro? Pues bueno, podemos hacer ese diagnóstico redondo que nos gusta a los internistas con una patología quizá un poco menos frecuente, ¿no?, pero que explica los dos síntomas guía, como puede ser, pues ya hemos comentado, la anemia drepanocítica con crisis vasoclusivas, que puede producir también hematuria por una necrosis papilar, la vasculitis IgA, que típicamente cursa con dolor abdominal y también puede producir hematuria de origen glomerular, la porfiria aguda intermitente, que en las crisis agudas pues, produce un dolor abdominal difuso y también produce orinas oscuras por el porfobilinógeno y las porfirinas en orina. Otras quizá algo menos frecuentes podrían ser pues, una panarteritis nodosa con una angina intestinal, como hemos mencionado, el lupus eritematoso sistémico y luego pues, causas de hemoglobinuria, ¿no?, pero que ya cuadrarían un poco menos, como la hemoglobinuria paroxística nocturna o el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y, por el contrario, podemos plantearnos que el paciente tenga dos procesos concomitantes que explican cada uno de los síntomas, ¿no?, y que son patologías pues, más frecuentes, ¿no?, como pueden ser procesos infecciosos tanto a nivel gastrointestinal como urinario o alteraciones anatómicas de la vía urinaria, que con eso me refiero fundamentalmente pues, a una posible litiasis o a una neoplasia que siempre habrá que descartar y que incluye en este cajón de la patología ineludible porque puede ser potencialmente grave, ¿no?, como la trombopenia, la coagulopatía o la neoplasia, sobre todo por la hematuria. Y habrá que cribar pues, esta serie de enfermedades que ya hemos visto, que incluyen pues, nuevamente infecciones gastrointestinales, la esquistosomiasis y las ETS, ya que se trata de un paciente joven en edad sexual activa. Completamos la anamnesis en la medida de lo que la barrera idiomática nos lo permite. En cuanto a antecedentes, pues el paciente no nos refiere ningún antecedente de interés, no toma ningún tratamiento habitual, no tiene hábitos tóxicos y refiere que es heterosexual, niega relaciones sexuales de riesgo a priori. Y en la anamnesis niega cualquier síntoma sistémico, no tiene fiebre, no tiene adenopatías, no tiene edemas, no tiene lesiones cutáneas, niega cualquier síntoma general, no tiene tampoco síndrome constitucional. En cuanto a la relación entre la hematuria y el dolor abdominal, nos dice que es variable, que a veces coinciden, pero a veces no. Entonces, bueno, esto quizá podría apoyar un poco el hecho de que sean dos procesos independientes. No tiene dolor en otras regiones corporales, un poco preguntando, pues persiguiendo ese diagnóstico de las crisis vasoclusivas. Tampoco tiene síntomas neuropsiquiátricos, pensando en la posible porfiria. Y en la exploración física, pues bueno, simplemente está ligeramente hipertenso, pero tiene buen estado general, no tiene adenopatías, no artritis, no tiene lesiones cutáneas, la auscultación es normal, la exploración abdominal tampoco tiene ningún hallazgo patológico, no tiene edemas y los genitales sin lesiones, o sea que no tenemos nada más. Y llegado a este punto, pues ya querréis que empecemos con las pruebas, ¿no? ¿Y cómo vamos a plantear la petición de las pruebas? Pues bueno, vamos a pedir aquellas que nos puedan confirmar un diagnóstico que sea probable o también un diagnóstico que sea improbable, pero que sea potencialmente grave para el paciente que se difiera, ¿no? Y también siempre teniendo en cuenta el coste, la complejidad y la disponibilidad de las pruebas, intentando hacer un abordaje escalonado, ¿no? Y evitar un poco pues, la metralleta diagnóstica que a veces nos puede dar lugar a resultados que incluso nos pueden confundir, ¿no? Entonces, hacemos la carta a los reyes de las pruebas diagnósticas. Aquí está lo que le pedí yo a Marta y en rojo está lo que no disponíamos, ¿no? Entonces, en general, me fue bastante bien.
Vemos en la analítica destacar que el paciente no tenía anemia, entonces, bueno, pues el diagnóstico de la drepanocitosis empieza a ser bastante improbable. Las plaquetas y la coagulación eran normales en lo que se refiere pues, a la hematuria, así que eso lo descartamos. Tiene una función renal ligeramente alterada, el perfil hepático era normal, la PCR era indetectable y el cuantiferón fue negativo. En cuanto a la orina, pues tiene una ligera proteinuria, pero bueno, que es difícil de interpretar porque también tiene leucocituria y se confirma la hematuria. Y se confirma en dos determinaciones porque la orina se repitió un mes después y tuvo unos resultados muy similares. En cuanto a la microbiología, tenemos una IgM positiva para el virus de Epstein-Barr. El resto de serologías fueron negativas, incluyendo la IgG para esquistosoma. Tenemos un coprocultivo que no se procesó porque no tenía heces diarreicas. Los parásitos en heces fueron positivos para Giardia duodenalis, observando quistes en heces. Los parásitos en orina, buscando esquistosoma, fueron negativos hasta en 2 ocasiones. Y la PCR de ITS en orina fue negativa. Ha sido una ecografía de abdomen y no se visualiza ninguna alteración. Sí que es verdad que nos dicen que la vejiga está parcialmente repleta, que puede dificultar un poco la valoración, pero no había alteraciones. Y la citología de orina fue negativa para células tumorales. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Pues bueno, yo lo interpreté de esta forma y es que tenemos una infección por Giardia duodenalis a priori de cronología indeterminada, que podría ser una posible etiología del dolor abdominal, como veremos ahora. Tenemos una infección reciente por el virus de Epstein-Barr a priori asintomática, porque el paciente no ha tenido fiebre, no ha tenido dinofagia, no tenía hepatoesplenomegalia ni ningún otro síntoma. Y la hematuria microscópica persistente es lo que nos queda un poco pendiente de filiar. No tenemos datos que orienten a un origen glomerular en el sedimento, no tenemos cilindros hemáticos, no tenemos hematíes dismórficos y tenemos una función renal ligeramente alterada, que eso sí que lo podría apoyar sin otros datos. Tenemos una leucocituria asociada que nos habla de que pues, puede haber un cierto grado de inflamación, ¿no? A nivel de la vía urinaria o a nivel renal, más improbablemente. Y no hay alteraciones estructurales en la ecografía. Entonces, en cuanto al dolor abdominal y la infección por Giardia duodenalis, bueno, pues es un protozoo que se adquiere por vía fecal oral. Todos conocemos más o menos los cuadros agudos, ¿no? Que cursan pues, con una gastroenteritis principalmente. Pero luego también, hasta en el 50% de los pacientes no tratados, porque muchos en la fase aguda cursan de forma asintomática, pueden dar lugar a un cuadro más larvado y con menos expresión digestiva, ¿no? que se puede caracterizar por dolor abdominal, mala absorción, astenia, flatulencia. Puede dar lugar también a complicaciones hepatobiliares y puede tener meses de evolución. Entonces, bueno, podría cuadrarnos con el dolor abdominal que tiene el paciente. Y también no solo eso, sino que muchas veces se relaciona con cuadros de secuelas posteriores, relacionándose con intolerancia adquirida a la lactosa y cuadros de dolor abdominal crónico como el síndrome de intestino irritable, la dispepsia o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero la hematuria, pues no nos queda claro, ¿no? La posibilidad de que sea alguna de estas enfermedades algo menos frecuentes, pero que engloban los 2 síntomas guía, pues empieza a parecer cada vez más improbable, ¿no? La vasculitis IgA no ha tenido lesiones cutáneas, no ha tenido ningún tipo de síntoma sistémico, tampoco para el resto de enfermedades autoinmunes. La anemia derpanocítica, pues el paciente no tenía anemia y tampoco tiene alteraciones pues, del bazo, ni tiene ninguna otra clínica de crisis vasooclusivas. La porfiria aguda intermitente, pues ya mucho más improbable porque la hematuria se ha confirmado. Entonces empezamos a centrarnos un poco más, y más teniendo la infección por Giardia, en que sean pues, dos enfermedades frecuentes concomitantes y sobre todo pues, nos vamos a centrar en si hemos descartado razonablemente que haya una neoplasia, aunque a priori en un paciente joven, sin cuadro constitucional, etcétera, parece ya de entrada improbable. Y si hemos descartado razonablemente la esquistosomiasis, ¿no? Que sí que sería un diagnóstico en base a la sospecha clínica, pues con muy alta sospecha clínica. Estas son las guías de estudio de la hematuria microscópica de la Sociedad Americana de Urología, que nos dice que cuando tenemos un paciente con microhematuria tenemos que clasificarlo en base a criterios clínicos de la historia clínica en un riesgo bajo, intermedio o alto. En nuestro paciente estaría en un riesgo intermedio porque no tiene ningún criterio de riesgo según la historia clínica, pero la microhematuria se ha confirmado en 2 ocasiones, lo cual le da un riesgo intermedio. Y nos dicen que de entrada estaría indicado estudiarlo con una cistoscopia y con una ecografía urológica. La ecografía urológica ya la hemos hecho,
nos faltaría la cistoscopia y probablemente os llame la atención que en ninguno de los casos se plantea la citología de orina, y es que nos dicen las guías que en la evaluación inicial de la microhematuria no se debería solicitar a priori la citología de orina, aunque sí puede tener algún papel en el diagnóstico del carcinoma in situ, porque tiene más rendimiento. Entonces, en pacientes que tengan síntomas irritativos compatibles y factores de riesgo para el carcinoma in situ se puede pedir, pero si no, no la recomiendan, aunque todos probablemente estaremos pecando de solicitarla. Y en cuanto a la esquistosomiasis, pues bueno, estos son los métodos diagnósticos que tenemos, que son métodos directos, que es el examen microscópico de orina tras métodos de concentración, que es el gold estándar. Nos da el diagnóstico de infección activa, permite estimar la carga parasitaria en base a los huevos que encontremos en la orina, pero tiene baja sensibilidad, en torno a un 50%, que es mayor en migrantes sintomáticos, como es este caso, luego en migrantes asintomáticos y, por último, en viajeros. Y luego está la toma de biopsias vesicales a lesiones dirigidas, ¿no?, observadas en la cistoscopia, que sí que tiene muy elevada sensibilidad para la detección de huevos en esas biopsias. Y luego tenemos los métodos indirectos, ¿no?, que a priori son los que hemos utilizado, de detección de IgM o IgG, en este caso IgG, frente a diversos antígenos del parásito. Hay que tener en cuenta que la seroconversión tarda en torno a 3 meses, por lo que en los viajeros tendríamos que esperar este periodo para solicitarlas. La persistencia de la positividad puede durar hasta años, lo cual no nos permite diferenciar entre una infección activa o una infección tratada y pasada. No hay correlación con la carga parasitaria de estos test. Son menos específicos porque pueden tener reacciones cruzadas con otros helmintos, pero a priori lo que nos dicen todos los consejos es que tienen mayor sensibilidad y que son las técnicas indicadas para el cribado, ¿no? Pero vamos a bucear un poco más en esto. Aquí encontré un artículo sobre los distintos ELISAs y otros test de anticuerpos que se hacen para la esquistosomiasis. Y en esta tabla se reflejan los test frente a esquistosoma Manzoni. Y vemos que la sensibilidad, pues bueno, aunque es variable, que aquí es pues 48, 87, 90, 100, pues en general el rendimiento es bastante bueno, ¿no? Aquí hay otro en 92%, 98, 99. Entonces, pues la serología frente a esquistosoma Manzoni parece que tiene un rendimiento bastante potente, pero en un documento de consenso de la Sociedad de Medicina Tropical, en el que participa, de hecho, Marta, nos hablan de que la serología tiene una sensibilidad variable que se ve condicionada por el grado de intensidad de la infección, el tipo de antígeno utilizado y también, sobre todo, de la especie implicada, presentando mejores resultados en infecciones producidas por esquistosoma Manzoni respecto a esquistosoma hematobium, porque la mayor parte de los test se han desarrollado o se basan en antígenos del primero. Entonces, viendo en este mismo artículo la sensibilidad de los ELISA frente a esquistosoma hematobium, pues aquí vemos que ya pues tiene una sensibilidad del 21%, algún 88, 21, 65, y los que tienen mayor sensibilidad son técnicas combinadas. Entonces, viendo esto, le pregunté a Marta qué serología es la que utilizan aquí en el hospital y me confirmó que utilizan una serología IgG frente a esquistosoma Manzoni, por lo que probablemente el rendimiento de la serología que hemos pedido pues sea malo en el caso del esquistosoma hematobium. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que planteo hacer con el paciente? Pues, bueno, el dolor abdominal lo interpretamos en el contexto de la giardiasis, por lo tanto la trataríamos bien con tinidazol o con metronidazol, y en caso de ausencia de respuesta, pues igual podríamos plantear un angiotac de abdomen para descartar otras alteraciones estructurales a nivel del abdomen y también valorar la vasculatura un poco, ¿no?, por ese dolor difuso intermitente que podría sugerir una angina intestinal, aunque parece poco probable por las características del paciente. En cuanto a la hematuria, pues haría la cistoscopia siguiendo tanto las recomendaciones del consenso de urología americano como persiguiendo el diagnóstico de esquistosoma, porque tenemos una alta sospecha clínica y hemos visto que la serología pues bueno, tiene un rendimiento dudoso. En caso de que fuese negativa, pues se podría plantear un urotac para valorar la vía urinaria superior. Y en cuanto a otras etiologías más infrecuentes, pues bueno, algunas pruebas sencillas de hacer, como es el frotis de sangre periférica, la LDH o la lactoglobina, para ver si hay hemólisis, o ver también si hay drepanocitos, aunque la sospecha clínica es baja, pues se podría hacer. Y ya de segundo nivel me plantearía pues más solicitar la autoinmunidad, ¿no? Y un poco pues la conclusión con este manejo y estas pruebas, os dejo este vídeo en el que el doctor Cox dice que pues antes de pensar, si escuchamos cascos, antes de pensar en cebras hay que descartar muy bien pues que no sean caballos, ¿no? Tell me anything about Mr. Pierce.
He uses oil heaters at his house in New Hampshire. That answer was either very sarcastic or very stupid. Either way, I'm whacking you with my clipboard. Brace yourself. Wait, he's hypoxic with a clear chest x-ray, which can be a sign of carbon monoxide poisoning. I learned that watching House. House is a genius. That's it. I'm whacking both of you. Look, I know you all curl up on your futons at night, dreaming of cracking a real-life medical mystery so that some doctor/supermodel will want to touch your eruption button. But here's the bad news. This isn't a TV show. There aren't any cameras over here. Real medical mysteries don't happen every week, and doctors damn sure don't look like models. They look like wrecks. What? Chin up, you ugly bastard. So, if you want to solve a real mystery, go ahead and figure out who's taking my New York Times every Sunday. Or, better yet, how about why anybody on the planet actually thinks Dane Cook is funny? As far as Mr. Pierce goes, he has your run-of-the-mill pulmonary embolism. And I know, it is a boring medical diagnosis. But that's what hospitals are. Boring. Bueno. Y con esto pues dejo a Marta que nos resuelva el caso. Esta es la bibliografía que he utilizado y nada, pues luego en la discusión me comentáis. Sí, yo creo, si no te importa, Marta, antes de que des la solución, hacemos un turno de preguntas, comentarios. ¿Qué os parece? Se os ha presentado, bueno, pues yo creo un caso interesante, un migrante, y yo creo que, bueno, pues está muy bien esa dualidad que has presentado de una entidad que, como internistas, que explique todo, o la posibilidad que quizás en determinados grupos de pacientes o grupos de edades o orígenes es más que haya varias enfermedades, ¿no? La pluripatología también está dentro de nuestras competencias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. El doctor Juan Carlos. Gracias, Diego y Marta. Muy interesante el análisis diferencial. En tu carta a los Reyes, con dolor abdominal y fiebre, ¿no pediste urocultivo? No, fiebre no tenía el paciente. Perdón, fiebre no, dolor abdominal y hematuria, quería decir. El cultivo convencional es verdad que no lo teníamos, pero bueno, es verdad que el paciente no refería a una clara clínica miccional, entonces un poco en la línea de lo que he comentado, de que pues, podemos tener resultados que al final pues, nos confundan más que nos orienten ante una ausencia de una clara clínica miccional sin fiebre. Es verdad que una cistitis o una infección bacteriana de la vía urinaria aguda, ¿no? Pues parece más improbable, ¿no? Entonces, igual lo acabaríamos enmarcando en una bacteriuria asintomática y no lo trataríamos igualmente. Y quizá infecciones más crónicas como pues, la tuberculosis, que sí que la hemos descartado, o alguna infección por parásitos crónica, que es lo que hemos estado persiguiendo, pues tendría algo más de sentido. Y en la carta inicial no lo pidió, pero luego me dijo, ¿no lo has hecho un urocultivo? Y yo, no. Luego pensé, bueno, pero tampoco, él lo pidió y lo pensó, necesitamos. Sí. Jorge Álvarez. Bueno, enhorabuena, Diego. Me ha encantado, muy divertido y brillante la discusión. Quería hacer un comentario que en el diagnóstico diferencial igual yo también incluiría, aunque suele ser otro perfil de pacientes, los síndromes de pinza ortomesentérica, que cursan con dolor abdominal y microhematuria frecuentemente. Suelen ser más frecuentes en mujeres, pero también para tenerlo en cuenta. Y de pruebas yo pediría a los Reyes Magos si pudiera ser la hematuria, el origen de la hematuria en orina de micción, porque así sabríamos seguro que no es glomerular y que es de vías, que creo que es por donde irá el caso. Y luego, en el caso de las drepanocitosis, también tenemos disponible la petición de hematíes dismórficos en el laboratorio, que nos ayuda a ver no solo con el frotis, sino definir bien si los subtipos de hemoglobina es, etcétera, y fetal. Sí, es verdad que el estudio del origen de la hematuria lo puse en la carta inicial, pero como no lo teníamos, y es verdad que hay en muchos lugares que no se tiene esa petición específica y hay que guiarse un poco por el sedimento, ¿no? Pues por si hay cilindros hemáticos, si hay hematíes dismórficos, etcétera, pues no he recalcado más en eso. Pero es verdad que aquí tenemos esa posibilidad y que hay que aprovecharla. Un comentario. Una pregunta. Hablabas de un leve deterioro de la función renal. ¿Eso cómo lo explicas o cómo evolucionó? Bueno, claro, si yo... O sea, no es el caso, además está aquí Marta, sí, pero que se orienta un poco. Pero, sí, es verdad que pero ante un paciente con deterioro de la función renal y hematuria, nosotros estaríamos ya
yendo dirección a los nefrólogos con un poquito de proteinuria a pedirles una biopsia renal. Entonces, o sea, es verdad que en el contexto clínico del paciente, ¿no? en ausencia total de una sintomatología general o de otros datos que apoyen pues, que tenga pues, una glomerulonefritis, tampoco en el sedimento, y la función renal en principio se mantuvo estable en las primeras determinaciones que se hicieron, luego la evolución no la sé, que ahora lo dirá Marta. Y también persiguiendo un poco pues, una posible infección parasitaria a nivel de la vía urinaria, pues puede ser que haya un deterioro de la función renal secundario. El esquistosoma hay veces que da cuadros, digamos, obstructivos, aunque no se vea una clara obstrucción en la eco, sí que puede producir estenosis ureteral y demás, que podrían justificar un ligero deterioro de la función renal. Pero es verdad que es algo que no termina de cuadrar. Y otra pregunta, respecto a la giardia, que a lo mejor lo comenta luego Marta, yo estaba planteando cuántos pacientes vemos con dolores abdominales inespecíficos. No sé si está estudiado en nuestro entorno, no un paciente que viene de otras áreas, cuál puede ser su prevalencia, porque como además he visto que es asociada a déficit de lactasa, tantos pacientes que están diagnosticados de disbiosis, habría que ser un poquito más intenso en la determinación de este microorganismo, ¿no? Bueno, es verdad que en uno de los estudios que he visto sí que se habla de que puede haber bastante infradiagnóstico, ¿no? De cara a los cuadros que son más funcionales, pues igual no nos apoya mucho, pero sí que pues, si vemos que el parásito está ahí, que está eliminando heces del paciente, pues yo creo que sí que es algo que hay que tener en mente. Asociado a profesores de escuelas infantiles, de colegios y gente que trabaja en centros escolares, sí que hay que pensar en la giardia, porque la prevalencia es más alta que en la población general. O gente que tiene mascotas también, ¿no? En esos casos sí. Una pregunta antes de que nos ilumine, Marta. Os voy a iluminar. Bueno, creo que, Diego hizo un diagnóstico diferencial más amplio que el que hice yo cuando me encontré a este paciente en la consulta, que dije yo, madre mía, cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco la diferencia entre, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay vosotros y la idiosincrasia que tienen algunos de nuestros pacientes. Entonces, bueno, yo directamente a este chico le pedí, no me salía lo que yo estaba buscando desde el principio y dije, le voy a mandar al urologo porque necesito una muestra que me confirme lo que yo estoy buscando y que sé que tiene. Porque es que un paciente de 28 años de Mali con hematuria lo que tiene es una úlcera ahí en la vesícula, ¿vale? Que tomaron muestra y efectivamente se veían los huevos de esquistosoma ahí localizados, ¿vale? Aquí he traído para que veáis los huevitos de un hematobium, o sea que claro, estaba claro, pero a veces tenemos que saber con qué pruebas contamos, ¿no? Que tenemos una serología que es para Manzoni y no es tan buena para hematobium, que nos va a costar mucho que nos hagan huevos en la orina, porque es una prueba que tiene mucha especificidad pero muy baja sensibilidad y que al final, pues en este paciente es lo que hay que buscar. Con respecto a la función renal, este chico estaba en Ramadán. Entonces probablemente estaba ingiriendo menos y es que es parte de la idiosincrasia, ¿no? Y luego también hay que decir que cuando esos pacientes vienen a la consulta, que vienen con traductores del soninke, venía con una mujer que le estaba traduciendo, tenía delante a una doctora. Este chico no habla nada de español, ha llegado hace 3 meses, no sabe ni qué hace, y encima se encuentra ahí con 2 mujeres hablando de que si le sale sangre por la orina, claro, para preguntarle que si tenía hematospermia o preguntarle cosas que se nos quedan mirando diciendo, ¿qué me está contando esta señora, ¿no? Entonces es muy complicado a veces realmente hacer la historia clínica porque no te cuentan el dolor abdominal que tienen, te imaginas cómo es el dolor abdominal que tienen, ¿vale? Entonces, bueno, siempre un poco por la zona, ¿no? Nosotros siempre en la zona de África saber que puede haber mucho Manzoni, pero el hematobium también, y más cuando vienen con hematuria. Aquí he traído un mapita, porque no todas las zonas tropicales tienen esquistosomiasis. Si alguien viene de Bolivia o de Ecuador o eso, no te vas a poder pensar en esquistosomiasis, ¿vale? Pero sí que hay hotpots donde sí que puede haber pues esquistosomiasis, ¿no? Y simplemente que se asocia mucho con el prurito del nadador cuando uno se baña en aguas dulces, que esto lo tengo para recordarlo un poquillo. No todo el mundo lo refleja, pero sí un 50%, sobre todo en viajeros no inmunes, reportan salir del agua y notar un picor en la piel. Esa es la entrada de la cercaria, ¿no? al individuo. Luego ya sí que se va pues, a la circulación portal y ahí pues, ya se va instalando, depende de la especie, pues, en la zona vesical o más en el intestino o más en el hígado, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que está recomendado pues, hacer el screening a todos los pacientes, aunque vengan asintomáticos de zona endémica, porque puede derivar, por ejemplo, en un cáncer vesical, el esquistosoma hematobium, o el Manzoni puede hacer una hipertensión portal, ¿no? Que todos queremos un día diagnosticar una hipertensión portal por Manzoni, yo también, pero aún no lo he conseguido, me lo sé desde el MIR y aún no lo he conseguido, ¿no? Y luego también, pues obviamente, si tienen síntomas que sean compatibles, ¿no? Bueno, esto simplemente recordados la fase aguda de la enfermedad, que esto se ve también solo en viajeros, con fiebre, rash, muchas veces con eosinofilia acompañante, y que aquí no hay que dar ni praziquantel, la serología probablemente nos haga negativa, probablemente no veamos huevos en ese momento, y es un diagnóstico de sospecha tras descartar la malaria siempre, ¿vale? Con el antecedente de que se haya bañado en aguas dulces. Y luego la esquistosomiasis digestiva, pues lo que puede diferenciarse en intestinal o en hepatoesplénica, depende. Aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, no se ve muy bien, una trombosis aquí en esta de aquí abajo, ¿no? Un poquito de fibrosis en el hígado asociado a esquistosomiasis. Y luego la genitourinaria, que puede dar una hematuria que sea micro o macroscópica, que este chico tenía, puede acompañarse de piuria a veces y una hematospermia. Puede hacer pseudopólipos, puede hacer úlceras, puede derivar en un carcinoma. Y luego también no debemos olvidar la esquistosomiasis genital femenina, que se le está dando mucha importancia poniendo en el foco estos años, porque es verdad que causa infertilidad en mujeres muy jóvenes y al final, bueno, pues es un problema, ¿no? de salud pública. Y luego también pues, que puede haber una afectación glomerular como glomerulonefritis, proteinuria y un síndrome nefrótico. Aquí, por ejemplo, pues he traído algunas imágenes que no es de nuestro chico, ¿no? Que tenemos aquí pues una masa, una impronta, ¿no? Aquí también puede dar calcificación de la vejiga, puede dar alteraciones de la mucosa. Y eso, y nosotros, por ejemplo, antes mucho se ha estudiado lo de decir, ahí vamos a ponerle al paciente a hacer ejercicio para que orine, ¿no? Y nos haga más posibilidad los huevos, ¿no? Eso está estudiado. Luego realmente han salido estudios en los que parece que no aumenta la rentabilidad de la prueba por mucho que les pongamos a hacer ejercicios. Antes el Carlos III lo subían de la sexta un par de veces y luego les hacíamos orinar y la verdad que tampoco veíamos que hubiera mucha diferencia entre una orina pre-ejercicio y otra post, ¿no? Entonces, bueno, sí que les pedimos que eliminen el primer chorro y que dejen, por ejemplo, la parte final, ¿no? Para que toda la concentración de huevos que se ha quedado ahí, pues consigamos verlo. Y luego sí que hay opción a hacer una PCR en orina, en heces, pero no la tenemos aquí, está en Majadahonda y está como parte casi de estudios, o sea, no tenemos acceso a ello, ¿no? O antígenos, que también el antígeno circulante aniónico, por ejemplo, sí que a veces se hace en algún estudio, el anódico no, pero es muy bueno para Manzoni, pero para esquistosomiasis tampoco nos vendría bien. Y luego, bueno, Majadahonda sí que tiene una serología SPP que probablemente este chico a lo mejor nos diera una serología positiva, ¿no? Solamente quería decir alguna más, se me ha olvidado. Bueno, en la orina, nada, ahora se me ocurrirá. Entonces, bueno, en el consenso que hicimos al final, pues decían que la serología es una técnica que es muy útil, ¿no? Para pacientes que vengan de zona no endémica, ¿no? Y que sean viajeros para hacer un cribado inicial. Aún así, un diagnóstico, una serología negativa y ausencia de huevos no excluye nunca el diagnóstico. La presencia de hematuria o hematospermia, pues sí que tiene que hacer en un paciente de área endémica descartar que no sea una esquistosomiasis y en caso de que sea una serología positiva intentar ir a buscar el diagnóstico confirmatorio, ¿no? Mediante microscopía. Aunque la microscopía pues, es estupenda, nos encanta cuando sale un huevo, lo cierto es que lo vemos muy poco, no esperéis encontrarlo mucho y está claro que las técnicas de PCR pues, ayudarían a que hacíamos un diagnóstico y sobre todo a que no lleváramos a un paciente a una prueba invasiva como es una cistoscopia, hacer una biopsia si podemos detectar, ¿no? El ADN pues, en orina o en sangre. Aquí tenemos un huevo de hematobium que como veis tiene la espícula, ¿no? en la parte apical y aquí tenemos un Manzoni que tiene la espícula lateral, que esto hemos tenido también otros pacientes. Y nada, a este paciente pues le dimos 40 miligramos por kilo de praziquantel en una sola dosis, se tolera fenomenal la medicación, es una medicación relativamente barata, hay que comprar medicamentos extranjeros, eso sí, y la verdad que el paciente pues, ha ido eliminando paulatinamente la hematuria. Y para el seguimiento, pues el problema que este chico, que no tenemos serología, no tenemos huevos, no tenemos nada, pues el seguimiento será, se le quita la hematuria, daremos por hecho que está bien y si no volvemos a investigar pues con una cistoscopia o intentaremos mandar a Majadahonda pues alguna PCR en 6 meses para adelante a ver si vemos que no hay positividad de la misma, ¿no? Y que no sigue eliminando, porque no tenemos más formas de seguir a este tipo de pacientes, ¿vale?
Entonces, bueno, cuando os vayáis por ahí, pues intentad no bañaros en lagos, ríos de agua dulce. Cuando os duchéis, hervir el agua antes de utilizarla. Sí se recomienda, que disminuye el riesgo de infección, ¿vale? Y también hay veces que la gente dice que sacarla del agua y dejarla 48 horas a la exposición al sol, por ejemplo, también disminuye el riesgo y que los esquistosomas pueden morir y que no haya riesgo de transmisión, ¿no? Y nada más. Traje este caso porque quería eso, que confundiera. La IgM, yo creo que de Epstein-Barr es un falso positivo. O sea, estamos todo el día con... Y no tiene nada que ver el Epstein-Barr con un... probablemente sea otra cosa, ¿no? Pero que es verdad que no tenemos las pruebas que queremos para diagnosticar a nuestros pacientes, no se invierte, no se estudia y a veces a estos chicos, pues, porque le quita la gastroscopia, pero a otros le damos praziquantel. Decimos, y se le quitará la hematuria probablemente, y si no investigaremos, ¿no? Pero que es verdad que con el idioma, la cultura, luego no se enteran. Ayer uno se fue al clínico San Carlos, llegó 4 horas más tarde. O sea que es unas complicaciones que tenemos a la hora de diagnosticar, ¿no? Y nada, la ha hecho fenomenal Diego y quiero darle la enhorabuena, así que gracias.